Hola a todos, entonces aquí en esta parte lo que vamos a hacer ahora es utilizar la librería Fill para generar entonces GIFs animados, ¿no? Estos GIFs animados, como ustedes sabrán, se van a tratar entonces de una serie de imágenes o una de imagen detrás de otra, ir tomando entonces unos ciertos fotogramas y a partir de ellos entonces ya generar una animación. Entonces, bueno, el código aquí que estoy utilizando va a generar o va a requerir entonces de la librería Fill, de la cual vamos a importar Image e Image Draw. Esas dos funcionalidades del módulo Fill pues van a ser las importantes para el tratamiento o trabajar entonces con estas imágenes, ¿no? O más bien con los GIFs animados. Entonces, bueno, una vez que ya se tengan estas dos librerías instaladas, ahí, o más bien ya cargadas directamente en el Python, lo que se va a hacer es, con esto, vamos a generar una lista con las imágenes que van a conformar entonces el GIF animado. En este caso, entonces vamos a colocar aquí Image y vamos a generar una lista vacía. Posteriormente, una vez que ya se tenga todo eso, bueno, aquí por ejemplo podemos ir corriendo directamente todo esto como celdas, ¿no? Entonces, en este caso, primero cargamos las librerías y después se genera entonces ahí la lista en donde se van a ir guardando las imágenes que van a conformar el GIF animado. Okay. Con eso después vamos a colocar los valores. Aquí vamos a poner esta parte así y se van a ir colocando los valores de la imagen. Primero en este caso, por ejemplo, el ancho, después dónde va a estar localizado el centro de la imagen y los colores de los cuales va a estar contando o de los cuales se va a estar utilizando para trabajar entonces con las imágenes RGB, ¿no? Perdón, entonces ahí es donde se va a estar utilizando, más bien las imágenes van a tener una coloración RGB, o sea rojo, verde y azul. Un poco diferente más o menos a cómo se maneja en otros, por ejemplo, para las imágenes. En este caso, entonces, vamos a tener estos colores y para este caso, entonces, vamos a utilizar ahora sets en lugar de estar utilizando una lista, que se podría estar utilizando como tal una lista, pero recuerden entonces que los sets se van a tratar de unas variables inmutables, las cuales pues ya van a quedar como una especie entonces de constantes. Una especie entonces ahí de constantes numéricas que vamos a estar utilizando y que va a representar entonces a los colores con los que se van a estar manejando, ¿no? En este caso vamos a poner, por ejemplo, color 1 y color 2 van a ser estos dos. Después vamos a estar generando, como vamos a generar aquí una imagen muy sencilla de un círculo que va aumentando de tamaño, pues simple y sencillamente, entonces, pues se va a manejar de la imagen, entonces vamos a tener del centro y los valores del radio máximo con el que se va a estar trabajando. Estos valores, bueno, se van a ir calculando a partir del centro y es multiplicado por 1.5, ¿no? Pero de todas maneras, como estamos trabajando entonces aquí con valores de píxeles o valores en píxeles, pues simple y sencillamente tenemos que convertir esto en una variable de tipo entero, ¿no? Finalmente, aquí vamos a tener también algunos pasos con los que se van a generar o con los que se generará la animación. En este caso vamos a poner aquí que se está tratando de 8 pasos para la generación de la animación. No sé. La parte interesante ahí que se me había olvidado comentar es de que esta librería Fill, el nombre viene de Python Image Library. Existen varias, o librería de imágenes de Python. Existen varias librerías que se han generado entonces en Python para el tratamiento entonces de imágenes. Dentro de ellas está esta Fill, que es de las más utilizadas junto con el OpenCV, ¿no? Pero bueno, existe una gran gama o una variedad de librerías para el tratamiento entonces de las imágenes.
Y bueno, ya está entonces aquí todas estas constantes o estos valores para ir generando nuestra imagen, ¿no? Ahí vamos a tener entonces el ancho va a ser muy similar al alto también. Vamos a generar entonces una imagen cuadrada de 200 por 200 y vamos a tener ese radio máximo, los colores que se van a estar utilizando. Recuerden, los colores van a ser RGB. El primer elemento aquí es rojo, el siguiente es verde y el siguiente es en azul. Los valores de los colores siempre en RGB siempre se van a estar manejando como enteros sin signo de 8 bits. Y al tratarse entonces de enteros sin signo de 8 bits, solamente se van a poder manejar 256 diferentes valores, ¿no? Y dentro de esos 256 diferentes valores, pues vamos a tener de 0 a 255. Es como si nosotros estuviéramos manejando ese range entre 0 y 256, porque sabemos que no va a tocar el 256 y entonces va a llegar de 0 a 255, ¿no? Es algo así muy, muy similar. Bueno, y ahora sí, ya viene la parte interesante de todo esto, cómo ir generando los datos, ¿no? O los valores que van a estar representando entonces esta imagen. Sale. Para generar entonces esta imagen que nada más les menciono, que se va a tratar de una especie de círculo que va apareciendo y desapareciendo en diferentes colores, lo que vamos a colocar son dos diferentes for. Uno de ellos, bueno, va a ir trabajando entonces aquí con un, ¿cómo se llama? Con un, entonces, con una especie entonces ahí de índice, trabajando entonces ahí con un índice y que va a estar moviéndose entonces en todo este rango que va de 0 a el tamaño máximo de radio con los pasos aquí que nosotros colocamos, ¿no? De 8 en 8 para ir llegando a ese valor de 0 a 150 sin tocarlo, ¿no? Bueno, posterior a eso vamos a generar una imagen nueva con la librería image. No, con esta parte entonces del módulo de la librería de Python con image. Dentro de ella va a tener la función que se llama new. Y con esa entonces lo que nosotros le vamos a indicar, que es lo que se está mostrando entonces aquí en la misma ayuda, es, por ejemplo, qué modo de operaciones con el que se va a estar trabajando para la imagen. Y por ejemplo, aquí estamos trabajando entonces con una imagen RGB, indicándole que todos nuestros datos van a ser o van a estar bajo esa modalidad de la imagen. Después, ¿cuál va a ser el tamaño máximo de nuestra imagen? Utilizando entonces aquí un set que vamos, como ya había mencionado en un inicio, vamos a estar trabajando entonces con una imagen de tamaño 200 por 200 píxeles, ¿no? Y finalmente entonces aquí, de cuál va a ser el color que va a estar representando el color de fondo, ¿no? Parámetro color. ¿Qué color se va a utilizar para la imagen? Por defecto es el blanco. Si está dado, entonces debe ser un entero simple o un valor de punto flotante. Cuando se están creando entonces imágenes RGB, se puede utilizar en cadenas de color que están soportadas entonces por un módulo de imagen de image color, ¿no? Ok, ahí deben de tener muchísimo cuidado que si el color se coloca entonces como ninguno o no, la imagen no se va a iniciar. Esto entonces lo que estamos generando es una especie entonces de objeto para el movimiento o el tratamiento de la imagen. Muy bien, entonces después de eso, ya que se tiene toda esta onda, se va a dibujar, con eso se va a dibujar una elipse de acuerdo entonces a la perspectiva, ya que se tiene que entonces que crear una elipse en lugar de un círculo para que no se vea así pues que no se vea tan elipse realmente, porque, bueno, como muchos habrán podido observar, la mayoría de los monitores son un poco más anchos que altos.
Entonces, eso genera una especie de perspectiva diferente para cada una de las imágenes que se vayan generando en el, o más bien de forma en cómo se observan entonces estas imágenes, ¿no? Por tanto, entonces aquí vamos a utilizar dentro de, bueno, ya una vez que se tiene la imagen nueva, se dibuja la imagen generada con ImageDraw.im. Ya aquí se le está dando este parámetro para indicarle de qué tamaño va a ser la imagen, qué modo de color, el modo de color está utilizando y también el color principal, ¿no? De la imagen. Se dibuja la imagen aquí generada, se asigna entonces a una variable, esto va a ser entonces como una especie de objeto. ¿Por qué razón? Entonces aquí este objeto va a tener una función que se llama elipse, la cual va a constar entonces o va a tener ahí la habilidad, o no, más bien los argumentos que se le van a enviar a esa función van a ser dónde va a estar localizados los centroides de la elipse, tanto en X como en Y. Aquí está toda esta parte. Y además, entonces, de cuál va a ser el relleno del color de esa elipse. Ahí está el fill known, outline known y el ancho 1, ¿no? También ese ancho se puede manejar para saber de qué tamaño va a ser el contorno de la elipse, ¿no? En este caso siempre va a ser un contorno de un píxel o de 1, ¿no? Finalmente, entonces, con estos datos o con estas funciones, lo que se está haciendo es generando estas imágenes, se van añadiendo entonces a cada uno de estos objetos, tanto IM como Draw. Bueno, Draw permite entonces ingresar ahí directamente al objeto IM, y ese objeto entonces se puede ir añadiendo como cada uno entonces de los cuadros de esta animación, directamente entonces ahí a la lista en donde se está guardando el GIF animado, ¿no? Tenemos ahí image.append, porque como habrán visto, entonces al tratarse de una lista, entonces se está añadiendo a la imagen y pues ya queda completamente listo, ¿no? Finalmente se hace exactamente lo mismo aquí abajo, pero ahora con el otro color. Se está manejando ahí otro color. Se va a dibujar o se utiliza este draw para generar entonces ahí una nueva imagen con estas características, y utilizando entonces el objeto draw se puede ingresar y dibujar precisamente. Entonces digamos que aquí se está creando el lienzo donde se va a estar dibujando. Se genera entonces una elipse, pero ahora con otro color de relleno, ¿no? Y de manera muy sencilla, entonces se está guardando o se va a ir guardando todos esos datos en ¿cómo se le llama esto? En la lista que se generó, ¿no? En un inicio, en esta lista vacía. La lista vacía entonces nos ayuda a mostrar esta parte. Entonces vamos a observar aquí cómo se genera. Y ahí vamos a tener entonces image, me va a generar una imagen localizada en un cierto espacio en memoria en modo RGB. Ese de tipo image, bueno, aquí está. Entonces se trata entonces de un objeto image. Ahí está. Por el otro lado podemos ejecutar esto y ya la lista se vuelve de 38 elementos. Lo suficientes entonces ya como para observar alguna especie de movimiento. Una vez entonces de que ya de alguna manera se fueron generando estas imágenes una tras otra y colocando entonces en una lista, ahora sí, toda esa lista con las imágenes, una detrás de otra de manera secuencial, porque si pueden observar, entonces esa elipse va a ir creciendo dependiendo de este índice. Ahora sí, lo que se puede hacer es utilizar el image 0, esta cosa de aquí, y decirle que guarde
todos esos datos. Ahora bien, la librería Fill, lo que permite es ir salvando estas imágenes que se vayan creando, ¿no? Entonces, al ir creando las imágenes, pues simple y sencillamente vamos a tener esas 38 diferentes imágenes, ¿no? Vamos a utilizar entonces la primera de ellas para decirle, bueno, sálvalo con este nombre y sálvalo como un GIF. Después hay que decirle save all true, porque vamos a colocar entonces este parámetro que es append image, va a colocarle como image de 1 en adelante, ¿no? O sea, hace todos los elementos que nos restan de la lista. Y eso entonces lo tenemos que hacer a partir del primer elemento de la lista, en este caso. Si lo optimizamos, no, cuál va a ser la duración total y si va a existir un loop. Ese loop entonces nos va a funcionar para decidir o decir si esas imágenes se van a estar, o si ese GIF animado se va a estar repitiendo una y otra vez. Por lo general, los GIFs animados nada más se muestran una vez, pero ya en el punto en donde generalmente se muestran, que muchas veces es en Internet Explorer o en algún software especializado para los GIFs animados, pues se muestran nada más una sola vez. Pero en este caso, perdón, más bien se muestran varias veces o una detrás de otra para observar entonces ahí el GIF. Y ya entonces con esto lo guardamos, se guarda y vamos a buscarlo. Tenemos aquí en Conda. Y por aquí debe de estar en GIF. Abrimos con, generalmente entonces esto se puede ver con el Internet Explorer y cerramos esto y ahí está. Entonces aquí ya se muestra la elipse que se fue creando, que va cambiando entonces de uno y otro color. No existe como tal el loop, pero como estaba mencionando, este se va repitiendo una y otra vez. Bueno, entonces eso así quedaría para el tratamiento de estos GIFs animados.